Shalom, Masejet Shabbat, la página Kuf Membet Amud Bet. Estamos en la quinta línea en la Mishnah. Dice la Mishnah, a Even Shalpi Achavit, una persona que tiene una piedra sobre el barril y la piedra es muktzeh y el barril no. Entonces, mata al sida veinofelet. Si él quiere coger del barril, lo mueve hacia un lado, lo inclina hacia un lado y entonces la piedra se cae. Entonces puede usar lo que está en el barril. Haitá ben ajaviot, si el barril está entre otros y tiene miedo que si la piedra se cae ahí va a hacer daño, entonces Magbija levanta el barril y lo lleva a otro lugar, umata al tzida veinofelet, y entonces lo inclina en el otro lugar y ahí se cae la piedra. Sigue la Mishnah, Maot she'al akar, si hay plata sobre el kar como una almohada, menaer et akar, sacude la almohada, ve enoflot y la plata se cae. Y entonces puede usar la almohada. Aitá la vlashleshet, si hay un sucio sobre el kar, entonces mekanja besmartut, puede limpiarlo con un trapo, pero no puede echarle agua encima. Tenemos la regla, kshriato zeu kibuso, remojar una tela es como lavarlo, como hacer kibuz, es parte de la labor de melaben, por lo tanto es prohibido. Aitá shel or, si el kar es hecho de cuero, entonces nos nina amaima chetichle, puede sí echarle agua encima, el cuero no absorbe el agua, por lo tanto no es kibuz echándole agua y puede echarle agua encima hasta que se quite el sucio. Dice Rashi, pero solamente echarle agua, pero no puede empezar a mover la almohada y exprimirla y etc. Todo eso ya se volvería kibuz, también es cuero, como es un cuero blandito, sería de todos modos kibuz y es prohibido, solo echarle agua es permitido. Dice la Gemara con respecto a la halajá primera que vimos en la Mishnah, Marav una Marav lo shanu, lo que dijimos que puede inclinar el barril para que se caiga la piedra, ela beshocheach, si él se le olvidó la piedra encima del barril. Aval bemeniach, si él la puso a propósito y que se queda ahí en Shabbat, naasa basis le davar asur. El barril mismo se vuelve basis, base para el muktzeh, para la piedra, y el mismo se vuelve muktzeh y no se puede tocar. Aitá ben ajaviot julei, si está entre otros barriles, entonces vimos que puede levantarlo y moverlo, llevarlo a otro lugar. Pregunta la Gemara, mantana de hol eija de ika isura veitera tarjinan veisura lo tarjinan. Pregunta la Gemara, ¿quién es aquel tana que opina? Que cuando hay dos cosas, uno que es prohibido y uno que es permitido, como en el caso de nosotros, que tenemos un barril que él no es muktzeh y una piedra que es muktzeh, tenemos que hacer las acciones, la tirja, hacerla en lo que no es muktzeh, en lo que es permitido, y no en lo que es muktzeh. Contesta la Gemara, Amar Rabba bar Barjan, Amar Rabbi Yochanan, Rabban Shimon ben Gamliel, y eso es según la opinión de Rabbi Shimon ben Gamliel. Detnan, que está escrito en la Mishnah. Haborer kitnit beyom tov, una persona que quiere coger legumbres, kitniot, y limpiarlas del mugre que tienen, quiere decir, quiere hacer borer, en yom tov, que es permitido. Bet Shammai omrim borer ochel veochel. Dice Bet Shammai, él tiene que sacar la comida del apsolet y comerla y no sacar la apsolet de la comida. Ubitiel omrim borer kederko. Mientras que Bet Hillel opinan que puede también hacer borer como él está acostumbrado, quiere decir quitar también la apsolet de la comida, también es permitido. Y dicen Bet Hillel bejiko ubetamhui. También puede usar el jek, quiere decir poner un vestimento grande, o tamhui, que es un plato grande, y él pone las legumbres ahí, y ellas se ruedan y se separan del mugre, del sucio, del apsole, también es permitido, pero que no lo haga con kubará, que es el instrumento fijo de hacer borer, que se hace para mucho tiempo, eso es prohibido. De todos modos, vimos la majoca entre Bet Shammai y Bet Hillel, que se puede separar de que, según Bet Shammai, solamente la comida del apsolet. Y dice la Gemara, Betania, Amar Rabban Shimon Gamliel, dice la Braita, Bemad varim amurim, ¿en qué dijeron Bet Hillel? Que él puede también sacar la psolet de la comida, y no solamente la comida de la psolet, como dijeron Bet Shammai, Sha'ochel merube a la psolet, en el caso que la comida es la mayoría. Entonces, dice Bet Hillel que él puede sacar la psolet de la comida. Aval psolet meruba a la ojel, en el caso que la psolet es la mayoría. Y entonces sacar la psolet de la comida, según Rashi, estamos explicando ahora según Rashi, entonces sería más tirja, como ella es la mayoría, la psolet es la mayoría, sería más tirja sacarla a ella.
Entonces, divrei hakol borer ochel. Entonces, opinan también Bet Hillel que lo que se puede es solamente sacar la comida del psolet y no la psolet de la comida. Y entonces, ahora volvemos a la pregunta inicial. Entonces, vemos según Rabban Shimon Gamliel que en casos que la comida es la mayoría, que la psolet es la mayoría, se puede, según Bet Hillel, solamente sacar la comida de la psolet. Entonces aquí también se puede mover el barril que es eter y no la piedra que es muktzah. Pregunta la Gemara, ve'aja deji ochel merube a la psolet dami. Dice la Gemara, pero no se parece. En este caso el barril es grande, es más, la mayoría con respecto a la piedra. Entonces en ese caso, también según Rabban Shimon Gamliel, Bet Hillel permiten quitar el psolet de la comida. Dice la Gemara, ajanami. Kevan de Ibaile Mishkal. También el caso de nosotros del barril, como si en caso que él quiere coger todo el vino del barril, lo mishtaki le yain ade shakila, de todo modo no va a poder coger todo el vino del barril hasta que no levante el barril por completo. Entonces, que psolet merubá a la ochel dami. Se parece al caso que la psolet es la mayoría. Ahora, según Rashi, si se dieron cuenta, no se menciona la palabra la even. Lo mishtake leain ad shaki la, y no se dice la palabra la even, sino que psolet merube a la ochel dami. Eso según la explicación de Rashi, la palabra la even no aparece. Y entonces la explicación es, cuando él tiene el barril y tiene la piedra encima, si le decimos que quite la piedra, que puede quitar la piedra y no el barril, entonces él se va a esforzar 2 veces, también quitar la piedra, y también después, si él quiere coger todo el vino, va a tener que levantar el barril y moverlo. Entonces le decimos de una vez, en vez de esforzarte doble vez, de una vez levanta el barril entero y inclínalo y que la piedra se caiga y entonces es menos tirja y es parecido al caso que la psolet es la mayoría y entonces fue, como Rabban Shimon Gamliel dijo, que en ese caso también según Bet Hillel hay que esforzarse solo en el eter, hacer la acción en el eter y no en la prohibición. Eso fue según Rashi, y como dijimos, por lo común, cuando Rashi tiene una opinión, cómo tiene que ser escrita la Gemara, cómo es la girizá correcta de la Gemara se escribe como Rashi, a menos que Tosfot no acepten con Rashi, hay una machloket entre Tosfot y Rashi, como en el caso de nosotros, la palabra la even aquí aparece, quedó en la Gemara por la opinión de Tosfot. Tosfot explican la Gemara de forma diferente, según Rabbeinu Tam. Ellos dicen que lo que Rabban Shimon Gamliel dice, que cuando la comida es la mayoría, que cuando la psolet es la mayoría, uno tiene que coger solamente la comida de la psolet y no la psolet de la comida. Eso es porque entonces la psolet tiene importancia. Pero cuando la psolet es la minoría, entonces ella mitbatel a la comida, se vuelve como parte de la comida y entonces es que dijeron Bet Hillel que se puede quitar la psolet también. Entonces no tiene que ver con esforzarse más o menos, sino si la psolet idbatel o no idbatel. Y solo cuando es minoría, idbatel. Entonces preguntó a la Gemara que en el caso de la piedra y el barril, como el barril es la mayoría, entonces la piedra otra vez, idbatel, no tiene importancia. Entonces, ¿por qué no puede quitar la piedra? ¿Por qué tiene que levantar el barril para que se caiga la piedra? Y contesta la Gemara, Ajanami, Kevan de baile mishkal, lo mishtake yain, como si cuando él, en el caso de nosotros del barril, cuando él quiere coger el vino, él no puede coger el vino ad de shakil la even, hasta que él no mueva la piedra, de todos modos él no puede coger el vino. Entonces, por esta razón, en este caso, la piedra no pierde su importancia y entonces es como si ella sería la mayoría, que psolet merubá a la ochel dami. Eso es según la explicación de Tosfot, y en este caso, como está escrito en la Gemara es como Tosfot, no será importante también mencionar la forma que Tosfot explica la Gemara. Sigue la Gemara, Aita ben achaviot magbia. Dice la Gemara, Tania trae una braita, Rabbi Yossi omer, Aita achavit munachat ba'otzar. Si el barril está puesto en el depósito de muchos barriles, en el otzar, que entonces hay muchos barriles, o shayu kleis juchit munachin tachtea, o si hay instrumentos de vidrio al lado de ella, entonces él no quiere moverla y que se caiga la piedra en ese lugar. Magbi'a lemkom acher umata al tzida veinofelet venotel imena ma shetzarich lo umachzira limkoma. Sigue la Gemara maot she'al akar. Vimos si hay plata sobre el car, sobre la almohada. Amar Rav Chia bar Ashi amar Rav lo shanu ela beshocheach. Lo que él puede sacudir
la almohada de la plata, es cuando él se le olvidó la plata sobre la almohada. Aval bemeniach, se la puso a propósito que se quede ahí. Naasá, se vuelve la almohada, basis le davar asur. Dice la Gemara, Omar Rabba bar bar Chana Amar Rabbi Yochanan, lo shanu ela letzorch gufo. Ahora, cuando fue shocheach, que entonces la almohada no se vuelve muktzeh, lo que él tiene que sacudir la plata de la almohada es cuando él quiere usar la misma almohada. Entonces, letzorch gufo. Aval letzorch mekomo, cuando él necesita el lugar donde se ha puesto la almohada, él no quiere que quede aquí la plata, metaltelo veodan alav, puede mover la almohada, aunque esté la plata sobre la almohada. Vechen tani Rabbi Chia bar Rav midifti, lo shenu letzorch gufo. Aval letzorch mekomo, metaltelo veodan alav, aunque quede la plata sobre la almohada. Ma'ot she'alakar menaer v'chulei, dice la Gemara, Amar Rabbi Yoshaya, shachach arnaki b'chatzer. Una persona se le olvidó la billetera en el patio y se puede perderse de alguna forma. Está en un lugar donde lo mishtamer, no se cuida. Entonces él quiere moverlo de ahí, es muktzeh. Dice Rabbi Yoshaya, meniach alea kikar o tinok umetaltela. Puede poner sobre la billetera un pan o un niño, o cualquier otra cosa que no es muktzeh, y entonces pueden moverlo todo junto, y entonces de esa forma le permitieron, para que no pierda su plata, le permitieron mover el muktzeh. Esa es la opinión de Rabbi Yoshaya. Amar Rav Yitzchak, shachach leveinar, si se le olvidó un ladrillo que era importante, algo importante para la construcción, y se le olvidó en el patio, bachatzer, meniach alea kikar o tinok, umetaltela. Lo mismo como dijo Rabbi Yoshaya, solo en otro caso. Dice la Gemara, Amar Rabbi Yehuda bar Shila, Amar Rabbi Asi, pa'am achat, shachechu diskia, diskia es como una billetera llena de plata, melea maot, llena de plata, besratia, besratia es un dominio público, ubao veshalu et Rabbi Yochanan. Vinieron y preguntaron a Rabbi Yochanan qué hacer. Se les olvidó mucha plata en el dominio público. Hay dos problemas. Primero, que es el dominio público. Segundo, que es muktzeh. ואמר להן, הניחו עליה כיכר או תינוק וטלטלוה. Les dijo Rabbi Yochanan, pongan sobre ella un kikar o un tinok, y entonces se puede mover, y dice Rashi, y lo mueven cada vez menos de 4 amot, para que no sea una prohibición, y de esa forma le permitieron, para que no pierda esa plata, de moverlo todo en Shabbat. Dice la Gemara, Amar Marzutra, ilcheta kechol anishmaiteta beshocheach. Dice Marzutra, todo lo que dijimos acá es cuando él se olvidó la plata en el patio o en el dominio público, pero si él lo puso ahí a propósito para que se quede ahí durante Shabbat y después se arrepienta, en ese caso no puede moverlo. Dice la Gemara, eso dijo Marzutra, que así es la halajá. Rav Ashi amar afilu shachach namilo. Rav Ashi dice, no, la halajá no es del todo como estas ideas. No hay nada que es muktzeh que se pueda mover con un kikar o tinok, solamente velo amuru kikar o tinok el alemet bilvad. Dice Rav Ashi que la permisión de mover algo que es muktzeh se puede a través de ponerle un kikar o tinok fue dicho solo con respecto a un fallecido que quieren moverlo entonces permitieron hacer ese truco de poner algo que no es muktzeh sobre él y entonces moverlo a él con la cosa que no es muktzeh. Pero en otros muktzes, aún en un lugar que él va a perder algo, como vimos que puede perder la plata o el ladrillo, etc., en ese caso no permitieron hacer esa cosa de poner algo que no es muktzeh y moverlo todo junto, y sigue siendo prohibido. Cuenta la Gemara, Abaye manach kafa akifei. Abaye quería mover el kifei, que es un grupo de cosecha. Entonces, antes de moverlo, él puso una cuchara encima y entonces lo movió. Rove manach sakina a bar Yona. Rove quería mover el bar Yona, que es un pedazo de carne que no fue cocinado. Y antes de moverlo, puso un cuchillo encima para poder moverlo. Dice, umetaltela. Rove manach sakina a bar Yona, umetaltela. Amar Rav Yosef, kama jarifa shmaiteta de dardeki. Dijo Rav Yosef, kama jarif, ¿cuánto inteligente es lo que hicieron los dardeki, los alumnos jóvenes, y que lo está diciendo en sentido opuesto. Toda la permisión de las opiniones que sí se puede hacer eso de poner algo que no es muktzeh sobre el muktzeh y moverlo, es cuando él se le olvidó. Pero aquí, que son cosas que ellos sabían que están donde están y los dejaron a propósito así en Shabbat, no los pueden mover, poniéndoles algo que no es muktzeh. Amar Abaye contesta lo que dijo Rav Yosef, y lav de Adam chashuvana
kafa akifei lamali, ahazu le misgalayu. Dice Abai, no. Esta kifei que él quiere mover del todo no es muktzeh. ¿Por qué? Porque se usaba también para recostarse sobre ese grupo de cosecha. Entonces, como se usaba para recostarse sobre él, no es muktzeh del todo. Entonces dice Abai, si yo no fuera una persona importante, entonces no tendría que poner kafa akifei. Lamali, ¿por qué lo tengo que poner? No es muktzeh del todo. Ahazule misgalayo. Entonces, ¿por qué de todos modos pongo la cuchara sobre la cosecha antes de moverla? Como yo soy una persona importante, para que no se vea, nadie llegue a pensar que estoy moviendo muktzeh. Pero de verdad, si no estoy moviendo del todo nada que es muktzeh. Y también Abai opina que si fuera algo que es muktzeh, no se podría mover. Lo mismo dice Rove, Rove, Ana ilab de Adam Hashubana, Sakina Abar Yona Lamali. Si no es que yo fui una persona importante, ¿por qué tendría que poner un cuchillo sobre el pedazo de carne, el Bar Yona? A Hazili le umza. Se puede comer ese pedazo de carne, se puede comer le umza, quiere decir sin cocinarlo, también hay forma de comerlo. Le umza se llama cuando se come la carne sin cocinarlo y se puede comer de esa forma. Por lo tanto, del todo no es muktzeh. Entonces, lo que yo pongo el cuchillo es solo por mi importancia, que no se vea a la gente raro y no lleguen a pensar algo extraño, pero de verdad lo que está viendo no es muktzeh del todo. Ahora pasa la Gemara y aprende de lo que dijo Rove. Rove dijo que esa carne no es muktzeh porque se puede comer le umza, quiere decir sin ser cocinado. ¿Por qué Rove no dijo que no es muktzeh? Porque se le puede dar a los animales de comer. Entonces aprende de eso la Gemara algo. Dice la Gemara, Tama de hazi le umza. La razón que no es muktzeh es porque se puede comer sin ser cocinado. Ha lo hazi le umza. Si fuera una carne más dura que no se puede comer sin ser cocinada, lo sí sería muktzeh. Aparentemente, ¿por qué? Se puede dar a animales de comer. Le meimra de Rove que Rabbi Yehuda sviralei. Entonces aprendemos de eso que Rabbi Yehuda, que Rove, con respecto a las halajot de muktzeh, opina como Rabbi Yehuda. Hay machloket famosa entre Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon con respecto a muktzeh, hay muchas cosas diferentes que tienen que ver con eso. Y ese es un caso, según Rabbi Yehuda, carne que es destinada a ser comida por las personas, entonces aunque sirva para animales, sigue siendo muktzeh. Mientras que según Rabbi Shimon, como animales pueden comerlo, no es muktzeh. Entonces vemos que Rove opina como Rabbi Yehuda. Pregunta a la Gemara, veama Rove le shame, y le dijo Rove a el shamash de él, Taveli bar avza, le dijo que le prepare el bar avza, estamos hablando de Yom Tov, que se lo prepare en Yom Tov, veshadi me'ei le shunrai, que los intestinos que no los va a comer en Yom Tov, que se los tire al gato. Entonces vemos que aunque eso no estaba preparado antes de Yom Tov, entonces ese ganso está destinado para ser comido por personas y no por animales. De todos modos, no es muktzeh, quiere decir se puede dar a comer también a animales. Y eso es según la opinión de Rabbi Shimon aparentemente. Contesta la Gemara, Atam kevan de masrach daite ilaveime etmol. Dice la Gemara, no. Con respecto al ganso es diferente. Los intestinos, los me'aim, si los deja hasta la noche, hasta que salga Yom Tov, ya se van a dañar. Por lo tanto, él de antemano, desde antes de que empiece Yom Tov, él ya destina esa parte del ganso para dársela a los animales. Por lo tanto, también, según Rabbi Yehuda, se puede dar a los animales. Entonces, seguimos con la idea que Rove opina como Rabbi Yehuda. Y dice la Gemara, Ajinami mistabra, así también es la svara de Rove que Rabbi Yehuda sviralei, por otro dicho más que dijo Rove, de Dagash Rove, Isha lo tikanes lebeit ha'etzim litol mehen ud. Dice Rove, en Yom Tov, una mujer quiere entrar a Beit ha'etzim, donde guardan la madera, para coger un palo y usarlo como un instrumento. Dice Rove que no lo puede hacer porque ese palo está destinado a hacer fuego en Yom Tov, entonces no se puede usar para otra cosa. Y dice Rove, ve'ud shenishbar, y un palo que se quebró, entonces asur le asiko b'Yom Tov, ya no se puede usar para hacer fogatas en Yom Tov, lefiche mesikin bekelim, porque se puede hacer una fogata en Yom Tov con instrumentos que están completos, ve'en mesikin beshivrei kelim, pero si se quebraron, entonces ya se volvió algo nuevo, entonces es nolad. En el momento que es nolad ya no se puede usar.
Por lo tanto, vemos que Rove opina como Rabbi Yehuda, entonces está la Jod de Muktzeh, que según Rabbi Yehuda el nolad es prohibido, según Rabbi Shimon no es prohibido, entonces vemos que Rove opina como Rabbi Yehuda, Shma Mina, ¿escuchaste de eso? Que de verdad Rove opina como Rabbi Yehuda. Y hasta aquí Kuf Mem Bet Amud Bet. Muchas gracias, Beatzlacha.